entregó una carta que les hacían abrir los pozos allá en Tierra del Fuego a todos los que iban a laburar, los que estaban trabajando principalmente, los metalúrgicos, que eran los más verdaderos. Hacer pozos de no sé de qué metraje, sí. Y después los tipos agarraban y los mataban y los tiraban adentro del mismo pozo que habían cavado. Y a este también le tocó. A este alcalde Moreira. Sí. Y este medio ahí siguió con la idea de que los patrones eran esto, que los patrones eran unos explotadores, unos malditos. Pero se le fue la idea de irse para allá. Pero después trabajó en Bacena, que eso fue eso memorable. Ella es la historia más grande de acá Pensé que yo tuve que hacer un artículo que presentar en la universidad para la guerra de Bacena, que tenía que ver con lo que... Y él estaba ahí. Él estaba ahí. Claro, lo que era en las ciencias políticas. Venían los escuadrones con los caballos y todos estos huelguistas que protestaban, que no los arrinconaban. Él trabajaba ahí. Claro, trabajó ahí también, por eso se entregó a la huelga. Era uno de los capos, se iba a perder, renegar en contra de los patrones. Era chico y contaba esas cosas. Él nunca habló nada. Después de ahí, aquí en la cultura de primero trabajó en la Bacena y después en la municipalidad. Después, cuando salió de aquí, la municipalidad, que yo creo que entró cuando se casó, como después de casado, entró ahí, que según el Tito, ¿no? Dice que los compañeros de allá de la municipalidad, eso mismo, ahí viene bajemos que viene Fiu, bajemos que viene Juan. Allá en la municipalidad. Yo era chico, ese de Molina, el tío, Molina. ¿sabe de quién es sobrino? Me decían a mí. De Juan Giura, ¿sabe quién es Juan Giura? Dice, Parque Patricia, pero dice, por haber una piña uno, porque no se peleaba. Pero si vos lo provocabas, lo puteabas. No. En el Benigno, un café que había en Río, lo sacó por la ventana. Lo sacó por la ventana, de la piña que le dio al tipo. Y yo en la municipalidad, porque yo trabajé en el proyecto de Sepuela ahí, pregunté, me dijo, este es el sobrino de Juan, ¿viste? Y digo, ¿por qué se peleaba? Pancito, me dice. No, era bueno como el pan. Una sola vez. Sí, dijo ese. lo creo. Dice que el herrero, que era más o menos grandote como él, no sé qué le dijo él, que se dio, y cuando él se fue, porque era capataz, tío Juan. Y el tipo se dio vuelta y creo que dijo, anda, y él lo escuchó. Este dice, ¿viste? Yo soy grandote, ¿no? Y le decía al otro, estaba Álvarez, ponele, Vicente, que yo todo, y no lo podíamos agarrar. Y si, dice que lo agarra, lo ahorcaba, lo mataba, al herrero ese, sí, lo. Se ve que el otro le anda la puta. Dice, la única vez que Juancito le decían después era un alma de Dios. Él no podía admitir las injusticias. De eso me acuerdo bien yo. Estás escuchando Parque Vida. Parque Vida. Continuamos con Marcha sin Querellas. ¿Cómo la estás pasando, Marina? ¿Qué es lo que bien. Más nos importa? ¿Comiste, por lo que veo? Comí con lo que cocinó Paula, muy bien, me he recibido bien acá, así que no tengo quejas. Pero ojo, porque no me gusta mucho esto de que te traiga comida, porque después, viste, te va a pedir nota, mira que yo la conozco. Pero bueno, por lo que veo, sos igualmente exigente, ¿no? Porque hace un ratito es como que le marcaste, ¿no? un error que tuvo, pero que yo se lo hice a propósito, ¿eh? Para que pueda... compañero. Y bueno, es verdad, estuve mal. Perdón, Paula, te pido perdón al aire.
Pero bueno, vamos volviendo, ¿no? al tema que estábamos hablando. Vamos a hacer un repaso, ¿no? Son muchos los temas, muchas las situaciones y los hechos históricos, ¿no? que han pasado. Pero estábamos con también cómo se quiso acá en Argentina cambiar un poco esto del día, ¿no? Esto tiene que ver también con por ejemplo, el hecho de... A mí me llama mucho la atención que hoy todos los sindicatos... Bueno, a ver, me parece que tendríamos que hablar de las 62 organizaciones y de una idea del peronismo también, ¿no? Me parece que nos metemos en un tema, ¿no? Que veo que no sé si quieres hablar mucho o no. A donde quieras vamos. Bueno, ahí estamos. Porque, no, pero vos sabés que esto yo me lo preguntaba, es decir, vamos a la historia. En la Argentina, ¿cómo nace la historia del sindicalismo? Nace... Con los migrantes, ¿no? Anarquismo. Sí, pero no es solo el hecho de que sean migrantes, porque mucho de lo que se dice, sobre todo la historia escolar, cómo se enseña esto en los colegios, es, bueno, vinieron los migrantes y traían las ideas anarquistas, socialistas de Europa, bueno, pero acá todavía no había una industria, una clase obrera, en realidad casi como que quedó extrapolado el movimiento obrero, como... Bueno, traían a la era industrial, ¿no? Que se estaba... Claro, como que traían generando ideas que todavía no eran necesarias acá. Cuando uno va y estudia, ¿qué encuentra? Fábricas. Obreros que trabajan 10, 12, 14 horas. Obreros que tienen permanentemente problemas con accidentes de trabajo con máquinas, con esto. Entonces, todos los reclamos que van apareciendo y todo el movimiento, más allá de que haya una experiencia acumulada de que algunos migrantes traían ideologías, va surgiendo a partir de necesidades, a partir de necesidades reales y de una industrialización temprana, porque no importa tanto si es la fábrica industrial o en el agro, donde el obrero trabaja por un salario y es explotado, van a surgir estas reivindicaciones y va a surgir esta necesidad de organizarse. Primero por gremios de oficios, luego van a ser los primeros intentos de federaciones obreras, que son las que vemos actuar a principio de siglo. Ya aparecen distintas corrientes, la fora anarquista, los socialistas, la corriente menos conocida, pero igualmente importante, la de los sindicalistas, que al principio se llamaban sindicalistas revolucionarios. Ellos planteaban frente a socialistas y anarquistas la presidencia política. Yo me ocupo de lo gremial, pero no me meto en lo político. Y eso, en el fondo, en lo que derivó es que no se metían en lo político y eso le daba libertad para negociar con quien sea. Y negocian con Irigoyen, después negocian con otros sectores. Es un sector más reformista. Inician llamándose sindicalistas revolucionarios, pero el adjetivo lo pierden muy pronto. Muy pronto. Bueno, también esto es parte de la historia, ¿no? que ha pasado. Ahora, estas organizaciones sindicales, como se conocían en esos momentos, planteaban, ¿no? O qué sé yo, por ejemplo, hace poquito también, o la semana pasada, en un programa anterior creo que fue, que hablábamos también de se me fue el nombre, de quién hablábamos, del diputado socialista. Alfredo Palacios. Ahí está, la historia, muy bien Paula, va sumando los puntos. Alfredo Palacios. Y él, bueno, tenía toda yo creo que todo lo que después se aprueba en el peronismo, el fundamento, ¿no? de esos derechos del trabajador tiene que ver con las leyes que tenía presentado Alfredo Palacios. O sea que desde ahí se construyó y recién después de unos largos años se pudo avanzar sobre esos derechos, ¿no? Sí, o sea, hay en esta etapa inicial, formativa de la clase obrera, distintas estrategias. Una es conseguir estos derechos por la vía legal, que es un poco la vía del Partido Socialista, y otra es mediante la acción directa, que es un poco la que levantan los anarquistas, y la que se ve en estas grandes acciones como la Semana Roja de 1909, o como en la Semana Trágica, en la Semana de enero de 1919, donde los obreros terminan consiguiendo una serie de cosas y no
no exclusivamente ni principalmente porque un legislador presentó un proyecto, sino porque la lucha de la gente en la calle obtiene esos derechos. Son más de la lucha, por lo que veo. Y está bien, ¿no? Creo que adherimos. Esto no quiere decir que el Parlamento no sea... presentar proyectos, pero... Que el Parlamento no sea hoy, y que no lo haya sido en todo momento, una herramienta más de la lucha, pero en abstracción de la acción directa de las masas en las calles, o las leyes no se consiguen o terminan siendo letra muerta. De hecho, por ejemplo, una de las reivindicaciones del acto que hubo en la plaza anteayer es darle soporte a las leyes que presentaron los legisladores del Frente de Izquierda y los trabajadores, prohibiendo despidos y pidiendo aumento de salarios. Son, junto con el desprocesamiento de los compañeros petroleros de Las Heras, junto con la eliminación del impuesto al salario, son las reivindicaciones que hay hoy. Y todos los medios de lucha, bueno, son válidos, parece. Vale, claro, tal cual. Ahora, lo de la Semana Trágica fue acá nomás, hablando de todo un poco, ¿no? En la plaza, donde sería la Plaza Martín Fierro, ¿no? Sí, no? sí, eran los talleres de Bacena, talleres industriales. Inclusive todavía hay algunos buzones, esos famosos colorados, que dice establecimiento Bacena. El taller Bacena, claro, hacía los buzones. Claro. Y bueno, un tío mío trabajaba ahí y estuvo prácticamente en la lucha esa. Un dato, estuvo Perón allí reprimiendo, sí, ¿no? Un dato que hay que decirlo también porque es el dato histórico. Sí. También estuvo en Chaco, en la Forestal. También, es verdad, otro dato oscuro, ¿no? Porque la verdad, o sea, la historia es la historia y lo que se hizo, se hizo. Fue muy, lo de la Semana Trágica fue bueno, fue terrible, tremendo. por lo menos para mi abuelo, que yo no lo conocí, fue terrible, porque vino un paisano de él y le dijo, mira, a tu filho lo bajaron ahí en Chacarita, porque hubo un tiroteo, creo, en el paredón de Chacarita, ¿viste? Porque él nunca habló nada, de los años, nunca tocó el tema ese, pero él estuvo, era un tipo de pocas palabras. Y después se salvó de que lo fusilaran en la Patagonia, porque estaba juntando plata, escondido de mi abuela. Siempre porque igual, se iban a ir. Vos juntás guita escondida de tu señora. Es de familia. Ya es de familia esto. Es de familia. No, Santana. Pero mi tío argentino, mi abuela. Bueno, y se iban a ir con uno, creo que decían el tigre de Patricio, o una cosa así, era también de eso. Cuando mi abuela se entera, dicen que revolvió por todos lados, le encontró la plata y se la sacó, sin decirle nada. El día que se iban a ir, buscaba la plata como loco, aparte de mal carácter, era grandote, un tipo grande, y se venía loco, y no pudo ir, los otros se fueron, y los pusieron a todos. O sea que dentro de todo mi abuela lo salvó, porque... Al final. De lo que dice Osvaldo, hay algo que es un modus operandi de la policía en ese momento, que es... en Semana Trágica los hechos empieza con una refriega, están los obreros de Bacena, una empresa metalúrgica, la principal de Sudamérica en ese momento, 1000 obreros, están en huelga. 1000 obreros. 1000 obreros, fábrica metalúrgica. Esto que yo decía, hay clase obrera, hay industria en la Argentina en esa época. Y en un piquete obrero, tratando de impedir que fueran los rompehuelgas, contratados por la patronal, mata a la policía a 3 obreros. En el entierro, en el cortejo fúnebre, la policía abre fuego sobre la multitud. Este hecho de la Semana Trágica, por eso decía que se pueden confundir fácilmente, vos contás lo de Chacarita. pasa algo muy parecido en la Semana Roja de 1909. La policía primero de Falcón, abre fuego contra la multitud el día que están celebrando el 1 de mayo en Plaza Congreso, y 2 días después, cuando es el cortejo fúnebre, la policía otra vez abre fuego sobre la multitud en el cementerio. Así que... Perdón, pero también el problema fue donde está la iglesia, creo que es la calle Corrientes y Pringles. Ahí los atacaron, que llevaban los Pérez. ¿Vos hablás de la Semana Trágica? Estoy hablando de Semana Trágica. No, por eso recién mencionaba... 10 años de diferencia, dijimos, ¿no? 10 años de diferencia, pero un dato interesante. Uno con el gobierno oligárquico, otro con el gobierno democrático. Son 2 formas de la misma dominación de clase, uno podría decir. Y en la misma metodología. La misma metodología. Y el mismo aparato represivo. Y eso te iba a decir. Y además cumplió los mismos objetivos. Se pararon, porque si de uno al otro tardaron 10 años,
quiere decir que cumplió su objetivo también, ¿no? En alguna medida. Sí, efectivamente. Después de la Semana Roja de 1909, hay otro hecho importante que es la represión en torno a los festejos del centenario. El gobierno, igual que ahora el kirchnerismo, quería festejar la patria y los logros, mientras que los obreros querían señalar su situación. En los actos obreros hay una represión muy fuerte en el centenario, una persecución muy fuerte del anarquismo. En 1910 sale la ley de defensa social. Todo el mundo menciona mucho la ley de residencia, que era inmigrante extranjero que había en el país, lo deportaban, si participaba en una huelga, lo mandaban de vuelta a Italia. Pero el problema, los huelguistas no eran solo extranjeros. Estaba esa ley. Esa ley se llamaba ley de residencia. Si vos participabas en una huelga, te volvían... Te mandaban a tu país. Pero ¿qué pasa? Para 1910... ya hay mucha población nativa. Los huelguistas no son solo los inmigrantes. Toda la clase obrera local participa de estas acciones. Claro. Entonces, ¿qué hacen con el huelguista argentino? Y a la Siberia Argentina, lo mandan a Ushuaia. Eso es lo que sale con la ley de defensa social. Mirá vos todo el dato que tiraste, Osvaldo, y decís que tengo una traductora, si no, me pierdo en los años, los días, ya estaba volviéndome loco, pero mirá vos, Vos sabés que el único lugar que va de vacaciones San Cayetano es a Santiago del Estero, porque nadie le pide trabajo ahí. Y estaba escuchando de la forestal, ahí resulta que pedían hacheros cuando lo de la forestal. Y cada uno se presentaba, digamos, con su currículum, ¿no? Entonces uno le preguntaban dónde estuvo desmontando, en tal lugar, en tal monte, bueno. Y viene uno y dice, ¿usted dónde desmontó? Yo, dice, en el desierto de Sahara. Pero si en el desierto de Sahara no hay árboles. Sí, ahora, dice. Era muy bueno para... Era bueno, pero la verdad que interesantísimo el tema. No sé, ustedes, nosotros la estamos pasando genial porque nos interesa saber. De paso le ayudamos a Paulito también para que pueda estudiar y poner buena nota. Pero creo que todos estamos aprendiendo y disfrutando mucho tenerte con nosotros, Marina. Seguimos en el aire de Marchas sin Querellas de Parque Vida. La verdad que la estamos pasando bárbaro, ¿no sé vos, Marina? Muy bien. ¿Estás bien? Sí, sigo bien. ¿Cómo la ves a tu alumna? Bien. Me interesa porque yo siempre le digo, viste, que estudie, qué sé yo, pero no se nota después, Y ojo que ya le falta, ya está, prácticamente ya... ¿Cuánto falta, perdóname? Dicho sea de paso, para el título. El último cuatrimestre, para profesor, el último cuatrimestre que curso y me quedan finales para... ya está. Incluyendo. Sí, incluyendo. Bueno. Voy a invitar a todos los profesores. Sí, los que te quedan de este cuatrimestre. Conste que yo no sabía que ella dudaba un final conmigo cuando me invitaron. Claro. No quiero parecer ausente de ética profesional. ¿Cómo te llevas con, por lo que veo, la docencia te va y te gusta? Sí, mucho. No, toda la gente que trabajamos en Razón y Revolución o en la cátedra nuestra de Argentina 3 en la facultad, hago un pequeño chivo más. ¿Argentina 3? ¿Otra es cosa? historia argentina contemporánea y esta chica nosotros... de la nuestra, hace de todo, o sea, claro que es jefa de trabajos prácticos. Y la materia la dictamos los sábados y los teóricos son teóricos públicos. ¿Qué quiere decir? ¿Podés participar? Claro, nosotros el teórico es de 9 a 1 y en general vamos publicitando los temas que se dan en cada teórico y muchas veces tenemos charlas con invitados han pasado desde Juan Carlos Torres, estudioso del peronismo, ahora en unas semanas va a estar Beatriz Arlo discutiendo el kirchnerismo con nosotros. Hemos invitado gente de muy distinto pelaje, liberales, de izquierda, etcétera, a discutir problemas de historia argentina contemporánea. Y estos son todos eventos abiertos los sábados en el aula grande de la Facultad de Filosofía y Letras, en la 108 de Puan. Muy bueno. Cuando quieras puedes invitar a Jorge Díaz también, ¿eh? Así es. Puede también intervenir y de hecho opinar, ¿o no? Sí, exactamente. Sí, sobre la polémica enseguida. Sí, sobre historia. Sí, ya vamos a llegar, pero tenemos que hablar de un cordobés. Tenemos que hablar en esto de las huelgas, ¿cómo no vamos a hablar de Agustín Toso? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo no vamos a hablar? Pero ya vamos a llegar ahí. Me vas a tener que invitar a otro programa. Sí. Te vamos a querer acá hasta las 2 de la tarde. Yo hablo, ¿no? pero...
Pero es verdad, es mucho para poder hacerlo todo en un solo programa y en estos bloques que tenemos. Pero vamos a intentar. Igual no está mal la idea de que sigas participando. Nosotros tenemos más o menos una visión o una idea de que el programa pueda aportar este tipo de cosas, es decir, escuchar a todos. Para mí es muy importante escuchar a todos. El programa pasado hablábamos de educación y le pusimos como título ahí en las redes sociales plan fines sí, plan fines no. Y hablamos de todo un poco, ¿no? Escuchamos a las opiniones de un lado, del otro, y entre todos tratamos de llegar a alguna conclusión, a algún lugar de lo que pensamos, ¿no? Y a nosotros nos parece muy importante que no piensen por nosotros y que con los elementos de la historia, de los archivos y demás, podamos también nosotros poder construir, razonar, pensar algo, ¿no? Y en base a eso caminar. Así que estamos por lo mismo, desde Marcha Sin Querellas. Bueno, ¿dónde nos quedamos? A ver, la alumna, para... Fuimos y vinimos, pero terminamos en ley de residencia, ley de defensa social. Quedamos ahí. Ahí está. ¿Que te echaban o te mandaban a la Patagonia? Exacto. Eso podría decir uno son las respuestas más coercitivas frente a esta emergencia de las luchas obreras. Después va a haber otro tipo de respuesta, que es la respuesta del intento de la cooptación, del consenso. Y eso es lo que se intenta con la democracia, con la ley Cespeña y el arribo del irigoyenismo al poder. Pero, como decíamos, con este ida y vuelta que pueden variar a varios, que era comparando la huelga de la Semana Roja de 1909 con la huelga de la Semana de Enero de 1919, la conocida Semana Trágica, es que no cambia la metodología, porque mientras que se logra someter de alguna manera o mantener a capilla el movimiento obrero, bueno, ahí sí puedo ser democrático. Apenas levanta cabeza y otra vez garrote, que es lo que vemos en la Semana Trágica, y donde la metodología, como decía, es muy similar. En ambos eventos la represión está muy planificada. Uno ve en 1909, hay un relato que hace Dickmann, otro diputado socialista, hablaron recién de Palacios. Él estaba yendo para la movilización socialista. Había dos movilizaciones, la anarquista y la socialista. Dickmann iba para la socialista, lógico, pero quiso pasar a pispear qué pasaba con los anarquistas, cuántos eran, cómo venían. Justo pasa por ahí, la policía le dice, creyendo que es un vecino que pasa y no está en la movilización, señor, mejor que se retire de acá. Bueno, le llama la atención, se estaba yendo para la manifestación socialista, siente los disparos y justo ve toda la represión, esta descarga de Mauser y estos disparos contra la multitud allí reunida. También ve que ya estaban apostadas las ambulancias que levantaron a los muertos y a los heridos. Va todo preparado. Lo mismo uno puede decir de la Semana Trágica. Muchas visiones lo plantean como la represión fuerte en la Semana Trágica, y Irigoyen no quería, se vio presionado por las embajadas extranjeras, por las empresas, él no quiso hacer nada, pero antes de la represión levanta los sueldos de los policías, llama a los reclutas de la Colimba que habían sido dadas de baja años anteriores. Vos no estás hablando del ministro Granados, ¿no? No. Porque hizo exactamente lo mismo. Bueno, te das cuenta que la historia, por eso nos interesa tanto leer la historia, bueno, por eso nos interesa tanto leerla y de alguna manera aprenderla, porque cometemos los mismos errores. ¿Ibas a hablar algo, Juan? No, que se repite. Lo que pasa es que hay gente con muy poca memoria, lamentablemente, porque ya incluso se han olvidado de los años 90, lo que hemos pasado. Es otro tema, no lo quiero ahora cambiar, pero es el problema, como decís vos, se repite siempre la misma historia y los mismos métodos. ¿Esto cuándo pasó, Marina? Esto, estoy hablando de 1909 y 1919. En los dos hechos que venimos comparando, y actúa... esto incluso tiene muchísimo más trascendencia hoy nosotros, porque también se está tratando en el Congreso una ley para reprimir las protestas sociales, que no es un dato menor, ¿no? Y no. Que hay que observarlo, hay que mirarlo, y la verdad que nos tiene a todos preocupados. Son muchísimas cosas, porque mirá cómo van saliendo, ¿no? Pero incluso te voy a aportar otro dato que nosotros tomamos la semana esa de la huelga que se hizo, el paro, con Moyano y Barrio Nuevo a la cabeza. Nosotros tuvimos programa de sábado y charlamos algunas cosas, ¿no? Y por ahí surgió el dato de ese acuerdo, ese arreglo que hubo entre Bandor y Onganía, y esa firma, ¿no? En 1970,
de la famosa partidas para las obras sociales, que en realidad la huelga, esta última que sufrimos, que tuvimos nosotros en REL, tiene que ver con esa partida de guita. Yo diría no solamente, Moyano y Barrio Nuevo vienen muy presionados porque las bases están movilizadas y por algo están movilizadas. O sea, realmente con la inflación que hay, el problema de las paritarias libres es un problema, el problema de el impuesto al salario es un problema y otras cosas más. O sea, si hay muchas cosas que están sobre la mesa. Efectivamente, yo diría, están puestas sobre la mesa las obras sociales. Hubo una disputa estos días porque el gobierno quería cambiar... es más profundo, es un tema de caja. O sea, el gobierno no le está debiendo, por ejemplo, al gremio Moyano, según ellos, bueno, de hecho tiran la cifra y todo, es pública, pero más de 1 año y medio de ese dinero. Pero en realidad, más allá del hace mucho ruido. Pero incluso sacando eso y viniendo un poco, o yéndonos para atrás y entendiendo que lo que dijiste vos recién, cuando no los pudieron frenar, también los compraron económicamente. Porque el movimiento obrero de ese momento, darle esa participación en la obra social era guita y era caja. Cuando no se necesitaba, porque había un sistema de salud que te podía dar, por lo menos en salud, todo lo que necesitaba. Igual, Claudio, para mí esto tiene otra arista y está en juego la salud de los trabajadores, porque fuera de esto hay otro anuncio que hizo el gobierno con este nuevo proyecto para garantizar el trabajo registrado. En el proyecto que presentó, una de las cosas que busca es promover los convenios de corresponsabilidad gremial. Los convenios de corresponsabilidad gremial funcionan en el agro. ¿Qué significan? Que el sector que tiene convenios de corresponsabilidad gremial no tiene aportes patronales fijos. Mi obra social no tiene un X% de mi sueldo. Yo individualmente tengo que ir a sentarme con mi patrón a ver cuánto me va a depositar para salud, cuánto me va a depositar para jubilación. Y encima no me lo paga ya. A mí me lo descuentan del sueldo ya y mi patrón, ¿sabes cuándo lo paga? 1 año después, cuando vende la cosecha. Y quizás en cuotas. En Mendoza todavía no pagaron las cargas patronales del año pasado. Al obrero se la descontaron y a la obra social no está. Y esto el gobierno lo quiere extender al conjunto de la clase obrera. ¿Qué quiere decir? Más beneficios para los patrones que van a pagar las cargas sociales cuando quieren y una salud de porquería para los obreros, que vamos a tener la obra social que tienen, el tipo de obra social que tienen los obreros rurales. Lo que ya fracasó en el agro, se lo quieren imponer a todos los trabajadores. Entonces, no es solo una cuestión de caja y que ciertos sindicalistas se mueven porque les tocan el bolsillo. Hay también un intento de deteriorar las condiciones de los trabajadores desde el salario hasta la salud y hay sindicatos que mal que bien están empezando a moverse, sobre todo por no querer verse sobrepasados por las bases. Vamos a ver hasta dónde van las luchas, quizás después vamos a tener que sobrepasarlo, sí. Pero no ir a la lucha por la excusa de quién es el que está a la cabeza y es regalarle nuestra salud, nuestro salario, todo al gobierno por el nombre o la cara de alguien. Ya nos lo sacaremos de encima también. Bueno, por eso, ahí no coincidimos. Es decir, yo no les creo, perdóname, pero yo no les creo a los que representan. Yo tampoco, pero no me quedo sentada. Y tampoco me sentaría al lado de ellos, porque de hecho muchos de ellos fueron parte del desglose y del mantenimiento del Estado, de la Argentina, en los 90. El gobierno actual también. Claro, pero ellos también. Entonces lo que quiero decir es que en realidad... a mí me gustaría superar, me gustaría que haya representantes sindicales. La gente no les cree, o sea, los que están en la lucha pueden entender, como decís vos, bueno, usemos esto porque es una movilización y es una oportunidad para movilizar. Bien, pero la gente común por ahí, la verdad que pero la gente adhirió al paro. Adhirió porque no había transporte. No, perdóname, pero por ejemplo, Mercedes-Benz, el sindicato tan burocrático como Moyano, Esmata, no adhirió al paro. Los obreros de Mercedes-Benz tienen combis de la patronal que los llevan al trabajo, o tienen autos porque son obreros bien pagos. Hubo un ausentismo muy alto. En Misiones, hospitales públicos, ofrecieron las ambulancias para llevar a los trabajadores al hospital. La gente no fue. En docencia, por todos lados de la provincia de Buenos Aires, llegan los docentes de provincia, de Necochea, de acá, de allá, incluso del Gran Buenos Aires, viven cerca de la escuela, no fueron. ¿Por qué? Porque no están conformes con los salarios que tienen ni sus condiciones laborales.
No, eso puede ser, pero es muy difícil evaluar un acatamiento cuando no tenés transporte. Eso pasa en todas las huelgas, la de 1909 también. Por lo que vemos está perfecto, pero digo, la verdad yo aspiro a tener representantes dignos. Y para poder hablar de alguien, y mencionábamos en el otro bloque a Agustín Tosco, me parece que de hecho mencionaron, o uno de ellos mencionó a Agustín Tosco, y después hay una carta, ¿no?, que escribió la hija de Agustín Tosco, un poquito esclarecedora en algunos aspectos, pero son muchísimas cosas las que podemos hablar, pero para cerrar, el tema por ejemplo, de lo que fue el Cordobazo, cómo se generó, ¿no? Y qué resultados dio y cómo de alguna manera también después se lo llevaron puesto, ¿no? Pero le costó a un gobierno algo, ¿no? ¿Qué queremos discutir en la comparación? A ver, el Cordobazo. Hasta ahí voy, digo. Tosco está bien. Está bien, Claudio, hasta ahí va. El problema es, cualquier huelga es un enfrentamiento de fuerzas sociales. Y vos lo que me estás diciendo, quisiera medir el acatamiento de la huelga sin la variable transporte. Esto es como si un economista dice, quiero medir esto y congelando una variable, ceteris paribus dirían. Bueno, si esta variable no está en juego, mido todo el resto. Pero hay otras variables. Bueno, yo quiero medir entonces el acatamiento de la huelga sin la amenaza patronal del despido. No existe eso, hay condicionamientos de un bando y del otro, y cada uno juega todas sus pero fuerzas. En realidad, te digo, la verdad no me interesa, o sea, no es que quiero... A ver, lo único que yo quisiera es tener un tipo sentado en la CGT, si supuestamente es la Confederación General de Trabajadores, distinto. Alguien que yo diga, bueno, me representa, a este lo voto, ¿no? Y de la otra CGT, que sería la que representa Barrio Nuevo, tener a otro. Estamos hablando de eso. Después eso lo podemos discutir, si qué sentido, qué no sentido. Lo que pasa es que con esas representaciones, yo te digo la verdad, la gente en realidad no se siente representada. No va a trabajar porque también está desconforme, como vos decís, pero eso es otro tema. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar nuestras clases dirigentes? Y que no digo que todos, pero por lo menos los gremios más representativos, tienen a tipos que hace 30 años están sentados en un sillón. Ahí hay que luchar, hay que ganar las comisiones internas, hay que ganar los gremios, hay que pedir que se reformulen las leyes sindicales, hay parte de discusión de esto, las normas que regulan los sindicatos. En eso, o sea, todos nos apasionamos. Estamos de acuerdo que la gente no se ve representada en Moyano. Lo que ocurre es que hay una serie de demandas que hay que darles un cauce y que no nos podemos quedar cruzados de brazos porque algunos de los que levantan estas demandas es gente con la que uno no quisiera sentarse, porque si no paralizamos todo el proceso y no se puede, lo que sí yo sí me pongo muy tajante, no se puede desacreditar una huelga porque la huelga contó con el transporte y todas las huelgas contaron con el transporte, toda huelga efectiva contó con el transporte, y si no estamos cuestionando las armas y las herramientas de la propia clase obrera. Lo otro, no estoy de acuerdo con vos, pero es un argumento válido. De alguna manera, ¿vamos o no vamos con Moyano? En eso lo podemos discutir. Pero ahora, voy a la huelga, ¿hago todo lo posible porque el transporte pare? Por supuesto. ¿Mi huelga es menos legítima por eso? De ninguna manera. En ese punto para mí es un tajante. Porque no podemos desarmar a la clase obrera si cuestionamos esas herramientas. No, está bien, pero bueno, a mí me parece que hay gente que incluso por su rechazo a los que convocaban, hubieran ido a trabajar. Por lo menos es lo que yo sondeé y lo que pudimos escuchar también, incluso en las evoluciones en las redes sociales y demás. Lo planteamos ese tema, y de hecho, a ver, yo entiendo que si uno quiere hacer una huelga, que le ponga toda la fuerza y sí, obviamente, no vamos a pedir. Pero nosotros, por lo menos digo yo, ¿no? Y lo hemos hablado con alguno acá de la mesa también. El hecho de la representación gremial que hoy tenemos, para mí es una deuda. Es una deuda, pero a la gente los intereses inmediatos son los intereses inmediatos. Si yo tengo que comer a fin de mes y no me alcanza,
algo voy a hacer. Después veo cómo me saco la conducción que nos sirve para esa lucha. Pero la gente no... Yo voy, hablo, y no te digo los círculos de los que escuchan una radio progre, las madres compañeras del jardín de mi hijo, que es acá de Bajo Flores. Y les ponían remises del trabajo y no iban. Entonces, hay bronca. Y, y esa misma gente también te va a dar mucha bronca y va a hablar muy mal de Moyano, muy mal del otro. Bueno, a eso me refiero. O sea, pero están siguiendo la paritaria, pero están siguiendo un montón de cosas y... Pero en realidad está bien, o sea, a ver, la paritaria, todo el mundo que sabe que el sueldo no te alcanza, que hay inflación, o sea, eso es una realidad. Pero, qué sé yo, a mí me gustaría... La gente no es una realidad que dice, y es una realidad y ya está, no, es una realidad y hagamos algo, y por eso fue un... Y no, obvio. Pero ¿qué pasa? Aprovechando el Día del Trabajador, aprovechando que fue un día, en realidad, por una movilización, una huelga, y también que de alguna manera me parece que nosotros tenemos que discutir también nuestra participación, porque la gente por lo general no participa, y eso es también uno de los grandes problemas que vemos. También hemos tenido acá al aire nosotros testimonios de personas que nos han dicho, bueno, por ejemplo, en Sutecba, con Amadeo Yenta a la cabeza y demás, 35 años en sillón, las elecciones son todas listas únicas. Hay mucho para hacer, Yo me gustaría eso, ¿viste? Discutir y tratar de hacer algo, porque el otro es verdad, es válido, está bueno. Y hay que crear espacios alternativos, es importante, por ejemplo, que antes de ayer, el 1 de mayo, hubo una buena concentración masiva de una izquierda amplia en Plaza de Mayo. Yo recuerdo los 90, 1 de mayo, Parque Centenario, y daba vueltas por el parque tratando de encontrar la concentración, y no la encontraba, y realmente ha sido un gusto anteayer estar en la marcha, una marcha muy numerosa, con gente que tiene estos mismos reclamos por la positividad y que está tratando de generar un espacio propio precisamente para no quedar solamente pegado a esta gente, para darle a la gente que quiere protestar otro espacio alternativo y otra representación. Ahí sí te lo tomo, eso ya es más válido. Ahí eso es más válido. Es decir, hay que generarlo, pero no nos podemos quedar solo con esto que hoy tenemos, porque no hay otra cosa, pero también hay de alguna manera una responsabilidad nuestra, ¿no? Por lo menos de los que trabajamos y no vamos a una reunión, no nos proponemos para ser delegados. ¿Vos fuiste delegado, Osvaldo, alguna vez? No, fui tercer delegado me pusieron, pero una cosa muy especial que no viene al caso. Yo digo, ¿no hay como una similitud a lo que pasó en Chile con Allende? No sé, yo no soy un experto en política, pero yo estoy viendo ahora los documentales y han parado los camioneros, y han parado los trabajadores, y creo que Allende no fue un gobierno que estuvo contra ellos. No sé, no entiendo a veces algunas cosas. Ahora, la otra vez estaba en el supermercado y la madre, el chico quería comprar un caramelo, no sé lo que, y la madre dice, no, porque esta loca aumenta todos los precios, qué sé yo. Entonces yo me di vuelta y le digo, ¿a usted le parece que le favorece al gobierno aumentar los precios? Digo, y me mandé un ejemplo muy malo. Digo, si entraría un ladrón a su casa, ¿usted le daría un cuchillo o una pistola? ¿Qué tiene que ver? Y bueno, eso es lo mismo que le sucedía al gobierno, se aumenta los precios. Usted fíjese y analice quiénes aumentan los precios. ¿Y cómo viene todo esto para...? Ahí sacaste otra discusión interesantísima. Los formadores de precios, en manos de quién están los alimentos. Pero ahí tenemos es fundamental. Para otros programas. Es fundamental. Para poder hablar un rato largo. Porque ahora no salen las Fuerzas Armadas a sacar a los gobiernos, sino es el famoso que le llaman los precios, ¿no? Cuando suben y suben, la palabra... Sí. Aparte del descontento social, lo que ella recién nombraba, que es cierto. Y la que atacan es a los gobiernos. Sí, y en definitiva me parece que lo que pasa, por eso esto que también hay que tener cuidado, porque hay utilizaciones de todo tipo y de todos lados, que en realidad los únicos perjudicados son ese pueblo, ¿no? Y me parece que incluso es el más perjudicado de todo. Sí, pero el pueblo no es tonto, o sea, la gente sale por el precio, etcétera, pero la gente salió a defenderlo a Chávez. Ahora no está saliendo a defender a Maduro, porque Maduro está aplicando el ajuste contra ellos. ¿Qué hay que hacer? ¿Una alternativa golpista? No, pero hay que plantear
que que Maduro, si quiere seguir en el poder, tiene que tomar una serie de medidas, expropiar las fábricas, elevar salarios, garantizar a la gente la subsistencia, y ahí la gente va a estar con él. Pero si si el gobierno se transforma en la mano del ajuste, pues estamos hablando de gobiernos como Kirchner, como el venezolano, que es algo similar al mismo Perón, que suben en un contexto de conflicto entre las clases y cierta paridad, aparecen primero mediando, pero luego terminan resolviendo esa situación a favor de la burguesía, aplicando ese ajuste. Entonces, cuando después de haber mediado, que es lo que hacen los primeros años Kirchner y compañía, se vuelven contra la clase trabajadora, y es lógico que la clase trabajadora les responda. Sí, ahí, abrís otro tema más profundo, ¿no? Y de muchísimo más debate, más largo, porque además también hay que ver qué tanto se puede hacer, ¿no? Yo siempre me pregunto lo mismo, es decir, ¿se puede hacer? O a veces es fácil decirlo cuando no estás en el poder. Y es un temazo porque sinceramente tenemos que tener varios programas, porque además en la historia, si yo te digo a vos, decime un gobierno en la historia que haya hecho otra cosa, y vos me podés decir, pero ¿cómo terminaron? Porque los poderes, evidentemente nosotros estamos en una guerra que ni siquiera nos damos cuenta, pero que el capital es el que manda, ¿no? Y esa batalla yo no quiero creer que la tenemos perdida, pero evidentemente el capital no tiene banderas, el capital no tiene patria, el capital es así, ¿no? Yo pensaba recién cuando hablábamos de la organización del trabajo, ¿no? Que tiene que ver con la revolución industrial. Y decía, por un lado, se ganó muchísimo más dinero en muy poco tiempo, pero ¿le llegó a la gente? Y por otro lado, ¿se vive mejor? Y bueno, y son muchas las preguntas, ¿no? Por eso creo que la respuesta la podemos tener cada uno, ¿no? Y como uno plantea su vida también, de alguna manera, pero a veces, nos toca vivir, ¿no? En un mundo al revés y en un mundo donde las cosas no son lo mejor. Pero bueno, creo que de a poquito cada uno podemos ir tratando de mejorar, ¿no? Y nos toque en el lugar que nos toque, es decir, si nosotros trabajamos en un movimiento llamado Movimiento No Matarás, y nosotros, algunos de los que estamos acá en esta mesa, y desde allí siempre planteamos, ¿no? El hecho de involucrarnos, de transformar, quizás como decís vos, de a poco, porque evidentemente uno tiene que ir por empoderarse de algunas cosas que están en manos de otros, y que eso a veces son procesos largos. Pero creo que hay que hacerlo, ¿no? Y empezar. Y cuando uno lo está dispuesto a hacerlo, y sobre todo pensando en el bien común, creo que en algún momento podemos llegar a lograrlo. Bueno, Marina, gracias por acompañarnos. No, gracias por Claudio, estar con nosotros. Y gracias por traernos tanta información y demás, y ayudarnos a comprender muchas cosas. Bueno, un gusto. Bueno, continuamos con Marcha Sin Querellas. Pasaba Marina Cabat, la profe de historia, miembro de Razón y Revolución, y con quien estuvimos aprendiendo, tratando de analizar. Pasamos mirando todas las cosas, ¿no? Del 1 de mayo, de la huelga, de la actualidad política, ¿no? Y todo un debate que podemos dar con esto, y lo cual nos hace bien escucharnos, debatir, y por sobre todas las cosas entendernos también, ¿no? Entender la situación y incluso lo que no se ve. ¿Qué tal? Muy buenos días, disculpen la demora. ¿Cómo están? Llegaste tarde. Llegué tarde, es verdad, llegué tarde y pido disculpas. ¿Te quedaste dormida? Bueno, voy a decir la verdad, sí, me quedé dormida, les pido mil disculpas a todos. ¿Cómo andan? Buen día, los saludo. Bueno, ahí está, mejor que con una voz femenina todo es más lindo, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Sí. Yo creo que ¿de mora o de frutilla era? Bueno, ¿De morón? ¿Qué programa el día de hoy? Un programón con mucha con discusión, con diferentes opiniones, que es bueno, pero también, sobre todas las cosas, el programa del día de hoy estuvo dedicado, como es obvio,
al Día del Trabajador, ¿no? Y de alguna manera reivindicar esas luchas que continúan y siguen, ¿no? Porque hoy también se necesita luchar. ¿No, Osvaldo? Hoy más que nunca, yo por lo menos para seguir manteniendo esto, yo estoy muy conforme con esto, Bueno, porque he vivido otras épocas, otras temporadas, como le quieran llamar, que nada que ver con esto. Yo por lo menos era lo que, como diría el poeta, lo que soñé tener. Pero falta aún pulirlo un poco, pero que es el camino creo que debemos seguir. Para mí entender, Bueno, falta, y es cierto, pero siempre hay que construirlo. Pero te quiero hacer una consulta, porque me contaron por ahí que vos tendrías que agradecer a alguien. Vos perdiste unos medicamentos. Sí. Mirá sí, qué sí, dato sí, que te sí. tiro y no sabías que yo sé. No, pero yo siempre digo que cuando dicen son todos malos, A toda gente, eso voy, no. eso voy. Viste que por ahí hay una Gente publicidad. muy buena que se molestó, inclusive en ir a la farmacia donde era la bolsita que yo había comprado el remedio anoche. Exacto, mírame, para que podamos ahí. Hablar, ahí estamos. Sí. Te estaba por decir algo. Viste que hay una publicidad que dice Argentina, un país de buena gente, con buena gente. En este caso sí. Y tendría que agradecer al señor Jorge de la estación corriente del subterráneo H, que fue quien, al pasarle a él la bolsita, el guarda, no sé quién fue, que lo encontró en el subterráneo, se la dio a él y él se preocupó de ir a averiguar. Cuando vio el precio del medicamento, dice, este hombre, casi 500 pesos de remedio. Fue a la farmacia le dio más o menos el teléfono porque queda anotado que es obra social. Llamó a mi casa y así pude. Todo el movimiento que hizo. Todo el movimiento que hizo. Ahora te das así cuenta. que se llama Jorge y es de la estación Corrientes del subterráneo H. Ahí está, un saludo para Jorge entonces. Un saludo y hay muy gente grande. buena. Paula, ¿qué te pareció el bloque que tuvimos, la discusión que tuvimos y cómo nos apasiona con algunos temas y cómo también es necesario para hacer un pensamiento crítico, ¿no? Para ponerle algún título. No solo escuchar una voz, está bueno escuchar otras voces, incluso que muchas veces hay cosas en las que se puede estar de acuerdo y otras que no, también eso. Sí, y vos igual estabas preocupada porque era tu profe, ¿no? Mañana no te ponen una buena Dije, nota. por favor, que no se enoje. Que terminemos en paz, ¿no? Por las dudas. ¿Cómo andás, Astrid? ¿Qué nos contás? Porque hasta ahora hemos charlado, hemos hablado, hemos dedicado el programa un poco al Día del Trabajador, pero han pasado cosas. Han pasado cosas en la semana, sí, en el ámbito Claudio. judicial, ¿no? Aunque Sí, fue sí. corta la semana. Fue corta, es verdad. Fue corta en sí en los días laborales, ¿no? Lunes, martes, miércoles. Y después ya tuvimos... Bueno, pero por eso te digo, en realidad judicialmente... Fue corta, exacto, si usted pero... No trabajan, cuando tienen que trabajar, van a trabajar un día de... Escuchame. de No, feriado, igual feriado no, puente. ¿sabés una cosa? Por lo menos del lado de los abogados, vos imagínate que con 3 días hábiles es cuanto más corres. Porque claro, tenés que hacer todo en pocas horas, ¿entendés? Y Eso no te tenés- lo acepto, pero digo, que me digas que trabajan también que trabajaron el jueves y el viernes, ya no. Ahora otra cosa, estuvieron de elecciones, ¿no? En el colegio de abogados. Ay, ni me hables, ni me hables. Sí, Pará, sí, mirá. Espera, un segundito. Recién estábamos hablando de participar, No, de no, poder no, estar yo- para yo poder te- cambiar, y he visto tus tweets que ponían que te Sí. dejen de romper Sí. con los mensajitos para No, ir a pero votar. te voy a contar una cosa. A ver, estamos perfectos con el tema de la participación. De hecho, está buenísimo de elegir todo lo que vos quieras. Perdón, ¿fuiste a votar? Voy a explicar Listo, algo. no, Voy a explicar listo, algo. listo, listo. Si me dejás explicar algo, No, tengo mi no, derecho no, a réplica. no. Voy a explicar algo. Fue así. Me estuvieron llamando. El martes fue las elecciones, ¿sí? Me llamaron toda la semana, hasta el mismísimo martes a las 5 de la tarde, para avisarme a mi celular. O sea, a mi número particular, que no sé cómo lo sacaron. A mi celular, perdón. Diciéndome la gente de Te derecho. llamaban tanto cuando éramos chicos que ahora que te No, llaman. escúchame, Claudio, al aire no, por favor. No, pero ¿sabes? Cachorro de bacán, anda achicando el tren. Los ricos hoy están al borde del sartén. El vento del Cobán, el auto y la mansión, muy pronto rajarán por un escotillón. Parece que está lista y arrumbió la bronca comunista. A este lado tendrás que laburar para morfar. ¿Cómo la vamos a gozar?
pedazo de Aragán, bacán sin profesión, muy pronto te verán mangueando pa'l bullón. Ya está, llegó, no hay más que hablar, se viene la maroma sovietista. Los zorres están hartos de morfar salame y pan, y hoy quieren comer ostras con sauternes y champán. Aquí, mi Dios, se va a piantar el día del reparto a la romana, y hasta tendrás que entregar a tu hermana para la comunidad. Y vos que amarrocás, vintén sobre vintén, la quita que ganás robando en tu almacén. Y vos que la cosas y haces el parisien, y solo te tragás el morfe de otro 100. Pa' todos habrá goma, viejo, no hay cuidado, se viene la maroma, ay, el pato empezará a dominar. ¿Cómo la vamos a gozar? Pedazo de Aragán, bacán sin profesión, muy pronto te verán chibudo y sin colchón. Ya está, llegó, no hay más que hablar, se viene la maroma sovietista. Los zorres están hartos de morfar salame y pan, y hoy quieren comer ostras con sauternes y champán. Aquí, mi Dios, se va a piantar el día del reparto a la romana, y hasta tendrás que entregar a tu hermana y para la comunidad.